¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buen día, bienvenidos a una emisión más de A Fondo aquí en ABC Noticias a través de las diferentes plataformas. Les damos la bienvenida, gracias por estarnos acompañando y les pedimos, los invitamos para que lo hagan a lo largo de los próximos minutos porque estamos abordando el día de hoy a fondo un tema que es del interés de todos y si no debería de serlo, porque la seguridad, de verdad, hoy por hoy, es el tema aquí en el estado de Nuevo León. En todo el país también es un tema álgido, hay una situación complicada en muchos sentidos y el día de hoy nuestros grandes invitados, expertos en la materia, involucrados en estos temas, pues nos van a ayudar, por supuesto, a desmenuzarlo para usted. Presento en primera instancia a la doctora Ana María Esquivel, presidenta ejecutiva del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública aquí en el estado. Doctora, qué gusto tenerla aquí en esta mesa. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias. Está con nosotros también Bernardo Pérez Lince, quien es periodista, editorialista, colaborador de ABC Noticias y particularmente de este espacio. Un gustazo tenerte de nueva cuenta, Bernardo. Gracias por invitarme otra vez, Julio. Muchísimas gracias. Y está con nosotros también Javier Garza Morúa, exsecretario de Seguridad Pública del Estado, cuando era pública todavía, porque ya se quitó ese término actualmente, y también pues experto en estos temas. Muchísimas gracias por ¿Cómo la está? información. Oh, perfectamente bien. Qué gusto también tenerlo aquí, que se sume a esta mesa, agradeciéndole el tiempo al igual que al resto de los invitados, porque sabemos que tienen unas agendas apretadísimas todos. El gusto es nuestro, aquí estamos. Bienvenido, Javier, muchísimas gracias. Vale, gracias. Pues para poner el tema sobre la mesa y empezarlo a analizar a fondo, y quien guste empezar, ¿consideran que hoy por hoy el tema de la seguridad en el Estado es el tema principal, es la prioridad que debe de atenderse? Vamos a ver. Doctora. Bueno, desde lo que nosotros desde el Consejo observamos es sí, es un tema primordial porque al final de la seguridad dependen otros factores, otras áreas, como el caso de las inversiones, el caso de la economía, el turismo incluso, y pues en general, ¿no? Entonces sí es un tema que debe de ponerse en la mesa, es un tema que se debe de revisar a fondo y es un tema en el que también debe de haber mucha transparencia en todo lo que se hace. Importantísimo, la transparencia como en todo, pero la seguridad no puede, así como se dice que no se debe de politizar la seguridad, también se tiene que transparentar, no puede ser opaca la seguridad aquí en el Estado y en ningún lado. Así es, totalmente, y sí requerimos precisamente esto de la transparencia, de lo que se hace y cómo se hace. Exactamente. ¿Prioridad en el Estado el tema? ¿Debe de ser el que se ponga en primer lugar? Sí, cómo no, fíjate que depende de muchísimos factores el avance de una ciudad, pero sobre todo la seguridad. Porque si no hay seguridad se frena todo, se frena el turismo, se frena la industria, el comercio, todo se frena, inclusive la tranquilidad de las familias. Que es lo principal. Que es donde más te duele, por ejemplo, cuando tienes un robo en tu casa, que se meten a tu casa, te sientes completamente violentado, ¿no? Entonces son situaciones que la gente no lo acepta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar mucho en ese aspecto, ¿no? Efectivamente. ¿Se siente vulnerable la gente, Bernardo? Mira, el tema de la percepción es una cosa y el tema de las cifras es otra. Creo que es muy importante entender que actualmente, desde el arranque del gobierno, que ya lleva 2 años, la seguridad se ha deteriorado dramáticamente en Nuevo León. Por poner un dato muy concreto, el año pasado los homicidios dolosos en el estado aumentaron 34%. Sí. Es una cifra brutal, es más de 1/3 de los que se registraron en el 21 de incremento, ¿sí? Si bien este año, en los primeros 9 meses, que es, digamos, el dato más reciente que tenemos, enero, septiembre, han disminuido relativamente 7%, no quiere decir que estemos de gane, no hay un avance, hay todavía un retroceso. Y creo que es muy importante que desde la perspectiva, aunque no es solo una responsabilidad única o exclusiva del gobierno del estado, pero sí muy importante y primordial, se acepte que tenemos un problema. Porque como en cualquier tema, incluso de psicología, si tú no aceptas una realidad, si no aceptas un problema, ¿cómo lo vas a combatir? ¿Cómo lo vas a tratar? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Y me parece, desde la perspectiva de lo que se ve de este gobierno, que no reconoce o no acepta que hay un problema serio de seguridad al menos no al 100% se no, reconoce. parece que estamos, el discurso que vimos, por ejemplo, en el informe es de que estamos blindados.
yo creo que es una frase, una palabra temeraria. Yo me atrevería a decir, porque yo no creo que Nuevo León esté blindado. Porque si estuviera blindado, no hubieran crecido de manera tan brutal las cifras de violencia en la entidad al arranque de este gobierno. Por supuesto. Y vemos también que pues uno de los argumentos, por así decirlo, de las explicaciones es, bueno, sí, están aumentando esto que decías tú ahorita, este rubro de homicidios dolosos, pero se dice, bueno, es por tal situación o es entre grupos, no es algo en donde estén metiendo a la población. Vemos que de alguna manera sí, pero finalmente la población está en medio de todo esto. Sí, se puede hablar mucho de ese tema, pero aquí los expertos seguro nos tendrán. Yo tengo algunas cosas que quiero comentar. Argumento justificado, es algo que se puede aceptar, este discurso de, bueno, es entre ellos, no es con la gente, aunque estemos en medio. No, es que aquí hay que tener en cuenta dos cosas. O sea, una cosa es la parte de la infraestructura, que sí le han metido ahí una buena cantidad de dinero, pero otra cosa tiene que ver con la violencia y otra cosa tiene que ver los delitos y las cifras, ¿no? Al final de cuentas, no podemos decir que necesariamente es entre ellos o que este sea el impacto principal, porque si vemos desde el Estado de Derecho, pues todavía ni siquiera los hemos enjuiciado para decir que eran responsables, ¿no? Claro. Entonces, al final son personas que también están ahí y pues no podemos dejar de lado que esto impacta también a toda la ciudadanía, porque la ciudadanía también lo ve y lo percibe. O sea, esa es una de nuestras grandes realidades. Y vemos, por ejemplo, que nuestros años más, digamos que más bajos en homicidios fue 2014-2015, sí. Pero si vemos desde ahí y empezamos a ver, sí vemos un aumento y en definitiva, más allá de los números, la violencia es algo que está ahora sí impactando a Nuevo León y eso al final le pega a la percepción que si sabemos es subjetiva, es bien difícil cuando hay una mala percepción en materia de seguridad que vengan todos los demás temas a obviamente fortalecer el Estado y esa es la parte ahora sí que tendríamos que empezar a trabajar en ella. Por supuesto, es subjetiva, muy, muy cierto, lo comentabas de alguna manera tú también con otras palabras, Bernardo, la percepción de seguridad o de inseguridad subjetiva, pero finalmente sí muy legítima, ¿no? Por parte de la gente, porque aunque no te toque a ti por fortuna, pues lo estás viendo allá afuera de tu casa prácticamente. No, y además la percepción ha mejorado el año pasado marginalmente, pero mejoró. El tema es que, mira, hay que entender que no estamos viviendo, o sea, desde la perspectiva de la sociedad civil, no estamos viviendo lo que se vivió en los años aciagos de la insulsa guerra contra el crimen del presidente Calderón, sí, que nos terminó afectando y que no fue el único factor, pero que sí detonó, porque ahorita la cosa está mucho peor. Está clarísimo que esa no es la estrategia que se puede seguir, que no sirvió, simplemente disparó la violencia, causó un enorme derramamiento de sangre en todo México. No estamos, porque la sociedad no ve hoy los tapados, los narcobloqueos, ¿sí? No ven los hechos horrendos como el que nos tocó presenciar hace, que fue en el 2009, en el 2011, 2010, Casino Royal. 2011, ajá. El Casino Royal fue en el 2011, que por cierto fue el año en septiembre en que se fundó la Fuerza Civil. Pero de cualquier manera, el año más violento en la historia del Estado fue precisamente el 2011. Fueron cerca de 2,000, poquito más de 2,000 homicidios dolosos. El año pasado fueron 1,400, más de 1,400. Entonces, no estamos tan lejos de eso. Parecería simplemente que lo vemos diferente porque no hay hechos que de alguna manera impacten tan dramáticamente a la sociedad. ¿O será porque ya tenemos la experiencia previa? Claro, y porque ya no estamos, estamos como ya más acondicionados a una nueva realidad, muy lejana a la realidad que vivimos en años anteriores. Me atrevo a decir en gobiernos, el de Nati, yéndonos más para atrás, el de Canales, Fernando Canales, en esos tiempos se vivía una paz extraordinaria, los índices de violencia eran muy bajos, ¿verdad? Sí. Al inicio, digamos, de este siglo, pero la cosa se descompuso y aunque ahorita no estamos tan en terrible situación como hace unos años, de cualquier manera, no es para echar campanas al vuelo, ¿verdad? Digamos que, como dices tú, anteriormente se descompuso, hoy se medio descompuso. Ahorita por decirlo de alguna manera. Que estamos en una situación de deterioro de la seguridad que lamentablemente se agudizó en este gobierno. Pero nadie
nadie queremos que se presente una situación como la de 2010, no, 2011, no. 2012, pero finalmente parecería que para allá vamos, de acuerdo a los números, por ejemplo, de este rubro de homicidios dolosos, el cierre de 2023 han bajado. Han bajado poquito. Pero 2023, Pero con si sigue la respecto a un tendencia, incremento. estaría alto comparado con los años Claro, anteriores. Un 7% de reducción respecto de un 34% de incremento, pues es una pequeña recuperación de algo que ya había empeorado. No es una mejoría. Claro, exacto. Seguimos peor, digamos. En ese sentido, digamos, Javier, que quizás se dejó de hacer algo o no se le dio seguimiento a algo para estar hoy a como estamos. Mira, no es para que te des una idea. En la época que mencionaste, la edición Fernando Canales, teníamos 40 homicidios por año. Por año. Y ahorita a veces se dan en Muchas 15 veces- días o en una En semana. un mes, no, hombre, No. hay meses de Muchas 200. veces simulábamos operativos porque algunos medios de comunicación nos pedían, oye, échame la mano para sacar una nota, porque no había nota. Yo no, ¿eh? Pero entonces, para que ver, son dos cosas distintas. Fíjate, lo que es la delincuencia común, lo que es el robo a casa habitación, el robo a personas, el robo a negocios, el robo a bancos, eso es una cosa diferente. Delincuencia organizada es un flagelo distinto. Tan distinto que en el país, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte se ha podido contra eso. La situación está tan difícil en todo México que yo les garantizo una cosa, porque pues conozco un poquito de esto. Si no fuera ahorita, porque tenemos una muy buena policía estatal, de veras que estuviéramos platicando otras cosas muy distintas. Está la situación grave, pero grave. Policía estatal, la prueba, han muerto muchos policías en Sí. enfrentamientos directos, no se está haciendo a un lado. Yo no estoy viendo nada político, todo lo que tiene que ver con la policía lo analizo todos los días, ¿verdad? Y la verdad se ha hecho bastante, se arriesga mucho la vida por los mandos medios, los propios elementos, le echan ganas todos los días. Yo no sé de dónde sacan tanto valor para entrarle, porque es una situación de veras muy difícil. Y yo sí se lo aplaudo, la verdad, al gobierno estatal, lo que han apoyado económicamente, y a los mandos de la policía, principalmente esas ganas de echar para adelante, sabiendo que estás poniendo en riesgo a tu familia, a tu propia vida, ¿no? Entonces, la situación, vamos con los robos a casa habitación, robo a negocios. Les voy a poner un ejemplo muy grande. Yo en San Nicolás fui secretario también de San Nicolás. Yo tuve, lo máximo que tuve fue 123 robos a casa habitación en un año. Te aseguro que puede verlos ahorita diarios. No sé, ¿verdad? No tengo el dato, pero está gravísimo, porque también hay un incremento muy fuerte de la población. En aquel tiempo era, no sé, 1 millón de habitantes contra lo que somos ahorita, ¿no? 5.8 millones en el estado. 5.8, entonces ha repercutido bastante. Hay otra problemática muy fuerte. Nadie quiere ser policía. Tienen que traerse de otro lado. Se batalla muchísimo para conseguir policías. Entonces, lo digo yo, porque en el negocio mío estamos batallando para conseguir guardias, escoltas, lo que es custodio de valor. Estamos batallando porque no hay personal. Pero es porque no le quieren entrar, por cómo está la situación, por cuestión de salarios, o son todas las anteriores. Pero es que hay demasiado fuerte trabajo. Mira, todo lo que son Uber, Didis, todas Amazon, todo ese tipo de cosas, la oferta de trabajo es menos tiempo de trabajo con mayor remuneración. Menos ¿no? peligrosa también. Exacto, Sí, exacto. no hay Y comparación. menos peligroso. Entonces, yo te aseguro una cosa, si se pudiera ahorita, el gobierno estatal tendría 5 o 6 mil policías más para hacer más presencia en toda la ciudad, ¿verdad? Sí. Porque no hay que olvidar una cosa, la delincuencia, ¿de dónde viene? Viene de nuestras casas, los vecinos, nuestros hijos, sobrinos, no vienen de otro planeta, son gente del mismo pueblo que está delinquiendo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay una descomposición social bastante fuerte, ¿no? Creo, Efectivamente. y qué bueno que menciona, hay varios puntos. Uno es que hay que entender, yo pienso que hoy por hoy la situación de seguridad en general de México creo que nunca había sido tan grave en décadas. Creo que desde los tiempos probablemente de la revolución, que no había gobierno. Nunca habían sido las organizaciones criminales
tan poderosas en México. Es una cosa histórica. ¿Se les dejó crecer, Bernardo? Mira, yo creo que un problema indudablemente es la estrategia de Calderón, que fue un fracaso total, rotundo, de confrontarlos directamente, ¿sí? Y de causar lo que se llamaron los fenómenos de escisión, que lo único que hizo fue multiplicarlos. Y sin embargo no es el único factor. Yo pienso que no hay que olvidar la gasolina del poder económico de las organizaciones delincuenciales o criminales, sobre todo las de tipo del crimen organizado, es el dinero que llega de Estados Unidos. Y son también las armas, aunque se diga que no. No, Por favor, claro que ¿de sí. dónde van a llegar? Llegan de Estados Unidos. Es como se aunque fortalecen no es que también. llegan de Rusia, seguramente van a llegar de Rusia. Llegan de Estados Unidos y la gasolina son esas armas y son esos dólares, ¿verdad? No la única. Es cierto que si bien no podemos comparar la realidad actual que vivimos en Nuevo León con la que teníamos hace unos años, hace unas décadas atrás, pero sí también hay que entender que hay estados actualmente de México que son auténticamente controlados por la delincuencia, ¿sí? En donde sufren situaciones peores. Ahorita en el estado de Nuevo León nuestro índice, que no es algo así que debamos de estar orgullosos, pero estamos más o menos en 19 homicidios por cada 100,000 habitantes. No son los casi 40 que tuvimos hace 10 años. 40 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es una situación de mucha violencia. Pero 19 no es tampoco para estar muy orgulloso. Claro. Está por abajo de lo que es el promedio nacional, que es de 25 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿sí? Pero muy lejos, por ejemplo, de Estados Unidos, que de por sí es un país violento, que está en 6.6. Sí. El año pasado cerraron en 6.6 homicidios, o sea, es casi el triple. Ya cuando lo comparas, te das cuenta de cómo está Estamos en una situación y además, bueno, son nuestros socios y más ahorita con el nearshoring, ¿verdad? Exacto. Y con las inversiones. Pero sí, yo creo que el punto también, ahorita de lo que decías, Javier, Ana, el tema ya por municipios. San Nicolás no es uno de los municipios más violentos. Hay que entender que también hay municipios más violentos, no nada más en volumen total de delitos, sino en volumen con respecto a la población, ¿sí? Que son en Monterrey, que son el municipio de Escobedo, que es el municipio de Santa Catarina, que son municipios que tienden a ser más violentos que los otros, que Apodaca e incluso que Guadalupe, que está un poquito más abajo, ya comparándolos, ¿sí? Entonces es importante que vayamos como que decantando muy bien o seccionando bien el tema y entendiendo las causas, sí, pero sobre todo qué acciones y qué autoridades son las responsables de enfrentar, digamos, este flagelo, que es el flagelo de la seguridad. Y hablando de municipios, más adelante nos ayudan a entender qué está sucediendo en San Pedro Garza García, que creo se cuece aparte, pero sí, quisiera regresarme un poco, Bernardo, a lo que decías hace unos momentos para dejarles otra pregunta a los tres aquí sobre la mesa. Hablabas de la estrategia de Calderón hace unos años, que la calificabas como un fracaso. Aterrizando, tropicalizando el tema, ¿no? Aquí a nivel Nuevo León, la actual estrategia de seguridad anunciada hace 2 años, se anunciaba también un plan estratégico, se anunciaba la refundación de Fuerza Civil, entre 6 y 8 ejes, si mal no estoy, para poder trabajar sobre ellos y fortalecer la seguridad en el Estado. ¿La estrategia actual de seguridad es la adecuada? ¿Se tiene que ir ajustando conforme a los tiempos y a cómo va moviéndose este fenómeno? ¿Cómo la ven? Bueno, nosotros lo que hemos visto es que, por ejemplo, iniciamos este gobierno con una estrategia que, si ustedes recuerdan, decía todos somos Fuerza Civil. Sí. Entonces, iniciamos con esta. De hecho, todos se sentaron, si ustedes recuerdan, un domingo y a firmar un acuerdo que al final quedó en el papel, que fue un acuerdo que nosotros propusimos, de hecho. Conforme han ido avanzando los tiempos, entendemos que las estrategias pueden variar, pero lo que no nos han dicho es por qué varían. O sea, esa es la parte que no entendemos. Más allá de las personas y de las instituciones, pues obviamente la criminalidad está ahí.
y todavía, como mencionas, pues el fenómeno de la criminalidad es muy complejo, o sea, no es como sencillo solamente con una estrategia específica abordarlo. Si vemos toda esta evolución, pues vemos, por ejemplo, que desde el gobierno federal todavía ni siquiera está clara la estrategia y al final ya van a terminar. No hay una política, por ejemplo, en materia de prevención, no se ha trabajado ese tema. Pues la estrategia son los abrazos a nivel federal. Bueno, era la corrupción. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que esa es una frase, se agarró una retórica y realmente no. Bernardo, esa es pero estrategia. bueno, no vemos los abrazos en la calle o en declaración. los enfrentamientos, pero vemos que, pues si bien no hay abrazos, tampoco hay acciones. En su plan hablaban exclusivamente de la corrupción. En el plan nacional de desarrollo, ellos hablaban que su tema principal era la corrupción y lo vemos todavía como un gran problema. Exacto. Aquí en Nuevo León al menos vemos que dejan las fuerzas federales en muchas ocasiones solos a las fuerzas estatales y a las municipales. Siempre. Entonces, si bien no hay un abrazo ahí que se vea, pues al menos no hay una acción, hay un abandono exactamente. Pero ahí es precisamente donde deberíamos que revisar, si ya vemos que el tema es ahorita reactivo, porque realmente sí se necesita, hay que ser claros, ¿no? Y si cada uno y tuviera las atribuciones, más bien dicho, ejerciera sus atribuciones como realmente le toca a cada quien, tanto en el tema municipal como en el tema federal, porque sí es cierto que también ahí falta un apoyo. Es claro que también se debe trabajar ese tema reactivo, pero tiene que ir junto con un preventivo, que fue al final lo que no hicimos desde aquel entonces que tuvimos estos años muy violentos, y hoy podemos decir que, por ejemplo, lo que se hizo antes, o lo poco que se hizo, pues cuáles fueron los efectos, y ahorita lo vemos en los chicos que ahorita tienen una serie de problemas, o los sicarios que tenemos ahorita, ¿no? Exacto. Esa es una de las realidades. Y entonces aquí la pregunta es, ¿y ahorita qué estamos haciendo en ese tema? ¿Cómo vamos a prevenir que en 10 años tengamos el mismo problema o que nos vamos a sentar otra vez porque ya tuvimos otra escalada? No nos va a alcanzar ninguna herramienta posible para prevenir esto. O sea, si no trabajamos en el tema, si no queda claro y pues no vemos, esa es la parte que no vemos. O sea, no vemos cómo se va a trabajar ese tema. Porque hay que tener en cuenta que la nueva Constitución dice que los programas de prevención de la violencia le tocan a Fuerza Civil. Y ese es todo un tema, yo creo que una mesa de discusión, porque hoy resulta que todos son Fuerza Civil. Entonces ahí también cambia todo el esquema, ¿no? Y cómo las mismas, ahora sí, instrumentos jurídicos, todos al final se contradicen unos con otros y entonces eso genera obviamente una falta de legalidad a la hora de la aplicación y cada quien hace como lo cree. Es decir, al unificar se diluye. Sí. ¿De alguna manera? Sí, o sea, ves, por ejemplo, una ley de seguridad, ves una constitución, ves ahora sí la que les rige a ellos en materia como gobierno, y al final ves como unas contradicciones que dices, bueno, ya a ver, ¿dónde quedamos? Y luego ves el plan estratégico, el del Consejo Nuevo León, y luego ves el plan de desarrollo, y ves como cosas que dices, ¿cómo alineamos todo esto? ¿Cómo trabajamos todo esto para que realmente pues tengamos una claridad, ¿no? Y luego lo que comentaba ahorita el comandante Morú, esta parte de, es cierto, nadie quiere ser policía, pero también hay que poner en la mesa cuánto ganan unos y cuánto ganan otros y cuáles son las prestaciones que tienen, que créeme, hay una disparidad enorme. Entonces sí hay como esto de que con quién me voy, pues con quien me ofrezca más, y obviamente pues mejor me voy con el que me ofrece más y a lo mejor me pone menos en riesgo que si me voy con otro que me va a poner más en riesgo y que me da menos prestaciones, y esta es una de las cosas que no le hemos puesto en la mesa, ¿no? Claro. Es bien difícil porque a veces hablamos de lo metropolitano, ¿y qué sucede con los que están fuera de lo metropolitano? Tenemos municipios que no tienen policías. Y ahí lo estamos viendo esos fenómenos y ciertos casos muy particulares, pero que preocupan en lo general. Está el caso de Ciénega de Flores, Linares, Villaldama, han pasado en varios. Yo te quiero comentar algo que es muy importante, lo que afecta 100% a la policía, los cambios de mandos constantemente. No tienes idea del daño que se causa. Te digo, porque a mí en lo personal me pasó. En mi mejor momento, cuando teníamos los mejores números en Nuevo León, me dicen, te vas. Porque yo tengo una persona que tengo un compromiso con ella, ¿verdad? Te vas, sin medir si estás bien, si trabajas bien. Entonces, todos los programas preventivos que teníamos, de las escuelas, los antidrogas, del grupo UPA, los grupos especializados, motorizados, todo entran y lo quitan. Nada más porque no lo hicieron ellos, lo quitan y buscan hacer otras cosas para que no se parezcan a lo que tenías tú. Entonces, por ejemplo, digo, en este momento Gerardo Palacios Pámanes, que me respeto para él porque la verdad es un señorón, entra una corporación enferma, Pesca es una corporación enferma.
Entonces empiezas a trabajar, a capacitar, a equipar, a reevaluar todo el sistema, y te aseguro que para cuando él diga, ahora sí, cabrón, ya estoy bien sentado aquí, ya te tienes que ir porque llega otro gobernador que pone otro secretario, y ese secretario que viene con políticas de trabajo diferentes a las tuyas. Entonces, ¿qué es lo que hace el policía? Esas confusiones las aprovechan para corromperse. Claro. No nada más hablando del secretario, o sea, hablando de todos los mandos. Se cambia a todos los mandos de las corporaciones. Al final de cuentas, ¿no? sí se politiza la seguridad. Sí se politiza porque meten la mano los políticos. Cuando anteriormente nosotros, por ejemplo, a mí me tocó estar con el licenciado Benjamín, me tocó estar con Zócate Rizo, me tocó estar con Fernando Canales, vamos, con varios gobernadores. Por eso nos dio chance de muchas cosas completarlas en la policía. Y aquí en Nuevo León estamos como que hasta mal acostumbrados a decir, no, pues este es un secretario de seguridad, en promedio dura un año y cachito. La rifa del tigre. Sí, y no hay esa continuidad, al fin de cuentas. Sí, pero aquellos años ya se ven ahorita con añoranza, ¿no? Aquellos años de esas estadísticas de violencia tan baja. Te puedo platicar una anécdota que me pasó a mí. Ejecutaron a una persona en Cadereyta y ya le informo al gobernador y me dice el gobernador, uno más y usted se va. Uno más y usted se va, me dijo el gobernador. Dijo el gobernador, nosotros tenemos una unidad de policía rural en Cadereyta. Es todo lo que tenemos. No más. No me importa, usted es el responsable de la seguridad de Nuevo León. Una muerte más y usted se va. Pues andaba yo en la calle atrás de las patrullas y andábamos en friega, ¿me entiendes? Porque si no dabas resultados te ibas. Adiós. Estaba muy fuerte la exigencia de parte del gobernador. Esta estrategia denominada de 3 pisos, en donde se establece que cada quien tiene que hacer lo que le toca hacer, pues podemos decir, o el sentido común nos indica hacer lo correcto. Cada quien hace lo que le corresponde, nadie se distrae en lo que se debe, en otras cosas, vaya, se abocan a lo que se deben de abocar, pero luego vemos que se empiezan a topar con este tipo de situaciones de los municipios. La cuestión de los salarios, no hay un sueldo parejo, la cuestión del equipamiento y demás, la cuestión de la corrupción o la infiltración del crimen organizado, como ya hemos visto recientemente, insisto, en algunos municipios. ¿Cómo avanzar? Y Bernardo, las voluntades, en ese sentido, aparte. Las voluntades políticas. Claro. Bueno, definitivamente falta una coordinación política en general en todo el estado. Hay una polarización enfermiza, pienso yo, en donde no hay capacidad, me parece, de ninguna de las partes de entrar en el mínimo diálogo de lo esencial. Y entre lo esencial está el tema de la seguridad. Es tan esencial, como decías ahorita, Ana, como la salud. Sí. Porque si no tenemos seguridad, no tenemos nada, ¿sí? Ahorita que Nuevo León está captando muchas inversiones, qué bueno, porque generan empleos, porque implica que va a haber un mayor dinamismo económico. Pero también están creciendo los conflictos. Hace poco mencionabas el tema de, Javier, el tema del crecimiento de la población, ¿sí? ¿Cómo controlas una población que está creciendo? Y sobre todo, algunos municipios que tienen ultracrecimiento, que no tienen ni siquiera un buen transporte, ni buenos servicios, ¿sí? Entonces se están creando caldos de cultivos para la criminalidad, para la inseguridad, para la violencia, desafortunadamente. Y todo esto nos trae a las cifras que actualmente estamos viendo y que, pues desafortunadamente, ya nos estamos acostumbrando a vivir así, cuando Nuevo León siempre fue un estado que se distinguió por tener una mucho mayor paz social, ¿verdad? Que hoy por hoy, bueno, es un problema que vemos que es de todo México, pero que Nuevo León debería de estar mejor que como está. Javier Garza Murúa, con su expertise, ¿qué le cambiaría a la actual estrategia de seguridad? Yo creo que lo que ha faltado es ver el origen de todo este asunto, que es el consumo de las drogas. Fíjate, hace más de 20 años, platicando yo con un grupo de niños en una escuela primaria, les hice una pregunta. Le dije, ¿quién de ustedes conoce a alguien que se drogue o sabe de alguien que se droga? Levanta la mano. Todos levantaron la mano. Desde ahí empiezas a visualizar el futuro. Es demasiado el consumo de la droga. Nosotros tenemos en la empresa, por ejemplo, un control de acceso para
para personal nuevo, de 10 elementos que van a pedir trabajo, 7 no pasan el doping. Es gravísimo eso. Entonces tenemos que invertir más en campañas de prevención de adicciones. Le metemos más a la reacción, a la pelea. Mira, yo tengo una anécdota. Hicimos un operativo en el periodo 10 de marzo. Capturamos a 16 personas ahí en ese predio, pero uno de ellos era el responsable de la distribución de la droga en lo que es en el mero centro de Monterrey, de Colón a Constitución, de Félix Gómez a Gonzalitos. Y pues todos contentos, decíamos, oye, pues qué padre, porque pues, le dimos un buen golpe a esto, ¿no? Fue mucha droga, se decomisó mucho dinero, pero los próximos días ya no había uno, eran 4 los distribuidores, ya se hicieron cargo otros personajes, y ya dividieron la ciudad por Tapia y por el centro, y dijeron esto tú y esto aquel, esto aquel. Entonces, ¿qué te das cuenta de eso? Meter a la cárcel a la gente no funciona, porque la delincuencia organizada son verdaderas instituciones. Quitas una persona y llega otra, otro asume el poder, o sea, no les vas a hacer ni cosquillas quitando a nadie. Y lo vemos actualmente, los penales rebasados, llenísimos como nunca, en números que no se habían visto jamás, y el problema en la calle continúa. A mí me tocó ser jefe de seguridad del penal del Estado en 1983 al 86. Teníamos 1,150 internos. No había más, no había penal de Apodaca, no había de Cadereyta, nomás teníamos 1,000 y pico de internos. Subía 50 y bajaba 50. Y estábamos. Vamos, todo va de la mano también con lo que mencionabas ahorita, el crecimiento de la población, ¿no? Pero se ha visto más los problemas relacionados con la droga. El que se droga roba, el que se droga mata, el que se droga corrompe a todo el mundo. Entonces, toda la problemática que pienso yo es por el lado de la droga, ¿no? Creo que ahí acaba de tocar un tema muy importante. Nosotros hemos hablado mucho de la importancia que tiene que no tenemos un diagnóstico de qué pasa en Nuevo León. O sea, no sabemos, más allá de los delitos, más allá de eso, no sabemos qué pasa con la violencia, cuál es el origen de la violencia, cuáles son las causas de la violencia, y mucho menos después de la pandemia, que las cosas nos cambiaron todo. Totalmente. O sea, yo recuerdo que en algún momento la Facultad de Derecho hizo una investigación donde decía en aquel 2014 que los muchachos tenían acceso a un buen trabajo, tenían acceso a becas para estudiar, etcétera, pero ¿para qué estudiar si eso no les garantizaba una movilidad social? Entonces, la escuela como tal no tenía ese valor en aquel entonces. Entonces, imagínense ahorita, ¿qué está pasando ahorita? Creo que el no tener precisamente eso no nos permite ir más allá de esta parte reactiva, que es necesaria, sí, pero si no trabajamos en precisamente qué pasa con esos orígenes, cómo en un momento dar respuestas, pues al final estamos trabajando por encimita. Claro. Y pasa lo que dicen ahorita, ¿no? De que pues sí quitas a uno, pero la delincuencia organizada, acaba de salir un estudio que dice que son los empleadores, o sea, entonces va a traer más gente porque no estamos evitando que se sumen. Porque no les estamos dando, más allá de darles becas o empleo, que eso no va a solucionar el problema, pues al final no nos estamos solucionando los problemas que sí ellos sí tienen, como ahora sí como jóvenes y nuestros niños, ¿no? Y que no necesariamente tiene que ver con valores, o sea, porque los valores al final están ahí, lo que no hemos entendido como adultos es que los valores se están transformando, y lo que yo pensaba que era responsabilidad, pues para el chico lo está entendiendo de otra manera, ¿no? Pero yo lo quiero hacer desde mi perspectiva como adulto. Entonces, sí es necesario tener un diagnóstico, sí es necesario trabajar, porque al final también esta es otra parte de que tenemos que buscar que esto que se haga, pues obviamente venga de un diagnóstico que se pueda evaluar, que se pueda revisar y que sea más allá de administraciones, y eso implica obviamente la carrera, no solo en el profesional de carrera en policía, sino también en las áreas de prevención. Es algo que se tiene que empezar a trabajar ya, porque si no pasa eso, cada 3 años y cada 6 años volvemos a empezar. Sin un diagnóstico, cualquier esfuerzo, pocos o muchos que se hagan son aislados. Claro, totalmente, y no llegan a nada. Claro. Y sin embargo, me parece que una parte importante de todo esto es aceptar que tenemos un problema. Lo que comentabas al inicio, exactamente. Evadiendo. Pateas el bote. Sí, pateamos el bote y queremos hablar nada más de lo bueno, que qué bueno, pero que no se nos olvide que como administraciones tienen una responsabilidad. Se deben de sacar ya el chip de la campaña, porque el de la campaña es como aquel novio que corteja a la muchacha.
le baja el cielo, la luna y las estrellas, pero a la hora de que ya se casan, pues va a ser diferente, ¿verdad? Porque además entran diferentes responsabilidades en una pareja. En este caso, cuando alguien gobierna, ya no eres candidato, tienes que olvidarte de que eres candidato, tienes que ponerte a trabajar para resolver los problemas. Y uno de esos problemas graves, importantes, cruciales para este estado, tan importante como motor económico de México, es la seguridad. Totalmente. Entonces tenemos que, primero, sí tener un diagnóstico, porque hay quienes dicen también que el estado de Nuevo León está sobrediagnosticado. Eso no es cierto. Pero de algunas cosas, ¿de qué nos sirven va por tantos ahí. diagnósticos? Bueno, es que depende de qué entienden por diagnóstico también. O sea, mucha gente entiende que un diagnóstico es ver cifras. Y pues no, eso no es un diagnóstico, va más allá. Digo, el problema es muy complejo al final de cuentas, ¿no? Si te agarras tantito de algunos de esos diagnósticos, por ejemplo, en la parte del Consejo Nuevo León, no están tan sólidos en la parte de seguridad, pero sí hay mucha información de la cual te puedes agarrar y en la cual te puedes basar para trabajar. No estoy yo dando por hecho que estamos sobrediagnosticados. Dije, hay quienes lo dicen. Pero lo importante, yo creo, es agarrar al toro por los cuernos. Y es lo que no estamos haciendo, me parece, porque estamos evadiendo. Por ejemplo, en el informe vimos que se anuncian, que se está, decías muy claramente hace rato, antes de que entráramos a grabar, el tema de que se habla mucho de la estructura. Se está fortaleciendo la estructura, los helicópteros, las Mamba, los no sé qué, ya hasta se le cambió el nombre ahora se le llama Siri, ¿no? Al C5, Al ya no es C5. C5. Entonces, Lo que pues, mencionaba ahorita de la mano. La inteligencia está en el nombre, pero en la práctica. pero en los hechos seguimos viendo. Ahora, hay un tema, y es bien importante de lo que decías hace rato, Javier, que sí hay muchos delitos que reflejan esa descomposición y que impactan directamente a la sociedad. Por ejemplo, el robo simple, el robo a casa, es terriblemente doloroso, desmoralizante. El robo de autos. Sin embargo, hay dos delitos, perdón que abunden las cifras, pero hay dos delitos que son para mí determinantes para entender cómo está la situación, y son homicidios dolosos y robos de autos. Sí. Porque son en donde menos cifra gris hay. En los otros nadie los denuncia, o muy pocos los denuncian, a menos de que tengan la necesidad real de denunciar. No sé, si te roban un celular, a lo mejor tengas que denunciar para recuperar el seguro, si es que lo tienes asegurado, pero muy probablemente la mayoría de la gente dice, no, ¿para qué? No Pero voy el a auto, perder mi tiempo. Te roban el auto y prácticamente sí o sí Sí o sí, denuncias. porque están asegurados. Y los homicidios ni modo de taparlos. Y quiero aquí hacer una acotación. En el caso de los robos de autos, curiosamente, ese sí es un delito que ha bajado. El año pasado, según las cifras oficiales, bajaron 26% los robos de autos. Sin embargo, todavía más de una cuarta parte de esos robos son con violencia, ¿sí? Y la recuperación sigue siendo alta. Los expertos saben qué quiere decir esto, más que yo. Pero si se recuperan el 60% de los carros, no es necesariamente porque las autoridades hagan un gran trabajo de recuperación de los vehículos, ¿verdad? ¿Por qué se recuperan los carros? Y de hecho, nosotros tenemos por ahí un dato que había bajado en la pandemia las personas que aseguraban su carro. Entonces hay que ver si esas personas que ya no aseguran su carro, sí lo denuncian. Bueno, pero ya estamos saliendo otra vez de la pandemia. Ahorita si tu carro te lo levanta una grúa a fuerza para hacer el trámite de recuperación, tiene que estar asegurado tu carro. O sea, es ya obligatorio de alguna manera el que se asegure tu vehículo. Entonces la estadística es más o menos confiable, pero quizá haya una cosa que ponderar. ¿Fue por la pandemia que bajaron los robos de autos? O sea, porque la gente aseguró menos, entonces reporta un ¿Se menor reporta incremento. menos? No lo Es que sé. coincido con la doctora, sí es otra de las cosas que dejó la pandemia. Y bueno, hablando de hace unos momentos de este trabajo de inteligencia que sabemos y se dice se ha reforzado aquí en el estado, y conociendo ahí un poco de cerca cómo se realiza la labor desde C5, bueno, que ahora ya no es C5, Sí. desde el área específicamente de inteligencia de seguridad del estado, pues vemos que hay interés, yo al menos así lo percibo, hay interés, se está fortaleciendo o tratando de fortalecer, pero de repente donde vemos que no hay mucho interés es, por ejemplo, en las famosas reuniones de seguridad, que se hacen pues todos los días o presencial o virtual, pero se hacen, pero
no vemos al Ejecutivo del Estado presente, no vemos que esté acompañando a la gente que está en estas mesas de seguridad en donde se abordan tantos temas, se llegan a acuerdos, en donde debe de fortalecerse una coordinación, pero vemos que pues a veces es más importante subir una historia que estar tempranito ahí para encabezar estos esfuerzos. ¿Ustedes o cómo lo hablar de ven? las grandes cifras de inversión que la Por verdad ejemplo, están infladas. Que están en riesgos y la inseguridad se Porque sigue incrementando. con la inseguridad va todo, el tema del turismo, el tema de la inversión, todo, el desarrollo sano de un estado y de una ciudad como es la zona metropolitana de Monterrey va aparejado a una buena seguridad. Pero sí es un buen punto. Que ¿Tienen aquí sus los razones de expertos ser sería bueno. las reuniones de seguridad? Bueno, Sí tienen, vamos, a lo que yo alcancé hasta exigirles un poquito de trabajo cuando estaba yo a los municipios, porque digo, a veces los municipios dicen, pues yo, los borrachitos y el que me voy encontrando ahí, ¿verdad? Ay, le dejo la bronca grande al Estado, ¿verdad? Pero no debe de ser así. Si fueran de la mano municipios, Estado y Federación, te aseguro que en 2 años acababan con todo. Nada más cumpliendo con la ley. Sí. No tienes que hacer otra cosa más que cumplir con tu trabajo, ¿verdad? Si todos fueran de la mano. Pero así como está ahorita, estira uno y afloja el otro, todo eso, nunca vamos a llegar a ninguna parte. Que yo siento que la fuerza la hay, nomás faltan decisiones. Hay como decía Octavio, Decisiones crudas que a veces a la gente no le gustan. Mira, te pongo No un son ejemplo. populares. sí, Te pongo claro. un ejemplo. Yo se me ocurrió poner retenes en la ciudad. ¿Qué andas haciendo si no se ocupan? Pero yo sabía que andaba gente armada en las calles, ¿verdad? Es que no quiero que anda gente armada en las calles. Es que me pararon a mí, pero yo no hice nada por eso. No hiciste nada, pues qué bueno que te pararon. Pero la gente no le gusta que la controles, no le gusta que la revises, que le digas esto no se puede hacer, la gente no lo acepta. Y eso hace más difícil todavía la labor de la policía o Y del desde ahí ejército, estamos o mal. del que sea, porque nadie se deja, o sea, todo el mundo quiere defenderse de eso. Pero sí cuando tienes un problema dices, policía, ¿dónde estás? ¿verdad? claro, Claro. Y pero me consta porque me pasó personalmente. Estás deteniendo a una persona y viene una vecina que no tiene nada, ni conoce al muchacho que estás deteniendo y viene y te la hace de bronca porque te estás llevando a ese muchacho. Y quieres saber por qué te lo estás llevando. No te metas en situaciones de ese tipo, ¿verdad? Y eso son cosas que se viven todos los días en la policía. Estás frenado para operar. Digo, la nueva ley que tiene algunos años que salió del Sistema Nacional de Seguridad Pública frenó un chorro de cosas. Ya es imposible trabajar como trabajábamos antes, ¿verdad? Eso también fue una afectación tremenda, porque ahorita, hoy por hoy, para meter a la cárcel a alguien, no, tienes que de veras armar muy bien una averiguación. Y Sí, se sí. puede caer esa Sí. averiguación o la detención por el mínimo detalle. Por el mínimo detalle se te va un homicida, se Sí. te va un narcotraficante. Entonces todo eso, para cuando los policías aprendieron a trabajar como se debe de ser, pues pasaron muchas cosas, ¿verdad? Es correcto. Pero una cosa sí es importante mencionarla. Los 3 penales están llenos. Bueno, 2 penales, ya quitaron uno, ¿verdad? Fácilmente habrá 8, 10 mil, no sé cuántos. Pero el de internos Cadereyta ahorita. también ya está rebasado. Pero esa gente que está encerrada no se encerraron solos, ¿verdad? Es un trabajo policial. Claro. Que bueno, pues metes a la cárcel a alguien que cometió un delito, pero no quiere decir que vas a prevenir que sigan sucediendo con ese tipo de actos. Estás castigando un delito nada más. Por eso menciono yo mucho lo de la prevención, ¿no? Que es trabajar sobre los niños, los jóvenes, en las escuelas, hasta con las mamás también, que son las más protectoras de los hijos y les permiten hacer barbaridades, ¿verdad? Hay que trabajar mucho con la Muchísimo. Había una teoría, la famosa de las ventanas rotas, ¿no? Que fue una estrategia que se siguió en Nueva York hace muchos años, una ciudad que era presa del crimen terriblemente y que se logró combatir. Principalmente estaba basada en que había vecindarios o áreas que estaban todas pintarrajeadas, ventanas rotas, grafiteadas, eran el caldo de cultivo precisamente para el crimen.
¿sí? Hubo gente que de repente las detenía por delitos menores, como era meterse al metro sin pagar boleto. Y luego cuando los detenías y revisaban el expediente te dabas cuenta que eran delincuentes consumados. Entonces, creo que sí es algo en donde se tiene que entender primero que es multifactorial. Sí. Que son 3 los poderes que deben de intervenir y que se tiene que atacar desde las causas. Me parece que en la teoría del gobierno federal no está mal el decir hay que atacar las causas. Quién sabe si realmente lo estemos haciendo, ni si el asistencialismo sea la solución. Pero lo que sí es que me parece que como planteamiento es mucho más interesante que una guerra frontal al crimen, y entender que de la misma manera en que antes tenían más libertad para hacer su trabajo, como decías, Javier, hoy por hoy tenemos que entender que vivimos una nueva realidad, y esa nueva realidad es un crimen y un poder del crimen en general, de las organizaciones criminales, inusitado, que no se había vivido en México nunca, y que hoy por hoy además hay un aspecto económico muy importante con la crisis, por ejemplo, del tema del fentanilo, Sí. ¿sí? Y con otro tipo de drogas que de alguna manera son consumidas de manera masiva, que están matando gente en todos lados y que están relacionadas con toda esa economía que permite la existencia de ese gran monstruo de 1000 cabezas, en donde, como bien decían ahorita, le cortas una y como a una medusa le van a salir 10 Retoñan. más. Sí, es correcto. Es correcto. Hablábamos de prevención hace unos momentos ampliamente. Es muy pobre, podemos resumirlo de esa manera. La prevención, bueno, hay que trabajar mucho en eso. Y de reinserción, ¿cómo andamos? Porque también es otro punto importante aquí en el estado de Nuevo León. Hablaban de los penales hace unos momentos, llenos, todos los días entra y todos los días sale gente. ¿Qué pasa con esos que salen? Creo que en esta parte de reinserción sí hay como, digo, al final reinserción es prevención. Y al final creo que una de las cosas que sí se tiene que revisar es precisamente, sí, la parte jurídica, porque sí hay muchas cosas que ahí sí tendríamos que ponernos en la mesa y a lo mejor sí se tendrían que hacer reformas, pero también hay que tener en cuenta el trabajo que se debe de hacer dentro. Uno de los problemas que se quejan ahorita las organizaciones de la sociedad civil es que el Poder Judicial les da, por ejemplo, la salida a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué hace una persona que estuvo 15 años, por ejemplo, privada de su libertad, sin dinero y sale a 2, 3 de la mañana? O sea, es un problema muy serio y si no tiene quien esté afuera esperándolo, Exacto. ¿qué va a hacer? Entonces, sí es un tema que se tiene que poner en la mesa. Sí se ha tratado de trabajar, pero la realidad es que todavía no vemos frutos serios en el tema. Hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están trabajando en el tema y que son quienes en un momento dado están llevando ahora sí fuertemente el tema y que empiezan a dar resultados, pero no se nos puede olvidar de la mano de que este es un problema que lo tiene que atender el gobierno. O sea, más allá de las organizaciones de la sociedad civil, este es un tema de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que se está trabajando? Porque al final, como dice por más que metamos gente a las cárceles, esa no es la solución. Y si no les damos las condiciones necesarias para la reinserción, pues todavía podemos construir más penales y eso no va a funcionar. Se van a llenar los que se construyan. Totalmente. Porque también es cierto que, bueno, al inicio de este sexenio también hubo cambios, por ejemplo, en la prisión preventiva y obviamente hay más delitos que entran y hay una serie de situaciones que se colocaron en la mesa para que todavía sea más fuerte. Pero la realidad es que el que haya más personas privadas de su libertad no nos está dando la respuesta que quisiéramos. O sea, el hecho de tener más no estamos viendo que disminuya. Entonces, ¿cuál es el problema central? ¿No? Tú puedes seguir deteniendo gente, pero al final de cuentas el resultado no está siendo el óptimo y lo que estamos nosotros esperando, que es, si no una disminución, al menos un control, ¿no? De toda la violencia que se está generando hoy en día. Y hemos visto cómo desde la Secretaría de Seguridad se ha puesto también el tema de reforzar, mejorar la reinserción y también hacer un trabajo legislativo para pues depurar y depurar los penales y sacar de ahí a quienes no hay necesidad de que estén ahí y obviamente tenerlos bajo la lupa y ver qué se va a hacer con ellos, cómo pueden reinsertarse adecuadamente en la sociedad. Pero vimos un desinterés total también desde el Poder Legislativo y no hubo quien le entrara. Fue como que, sí dijeron, sí comentaron, muy bien, pero hasta ahí llegó. Tampoco hay un interés ahí. Y es que volvemos al tema. O sea, el tema al final es, aunque digamos que no se politiza, al final sí hay como que cierta parte, ¿no? Claro.
Hay que tener claro que algo que sí, que creo yo que me ha tocado observar ahora sí en nuestro continuo es que muchas cosas han funcionado, o sea, hemos tenido algunos resultados porque al final quienes dirigen las corporaciones se conocen de mucho tiempo. Y más allá de lo político, pues ya han estado en diferentes corporaciones y hay esa, digamos que buena relación. Pero imagínate que si se guían exclusivamente por lo político, pues sí tendríamos una serie de problemas todavía mucho más fuertes de los que tenemos hoy. Creo que esta parte del que se conocen, pues ha ayudado a que al menos no esté tan fuerte como lo podríamos estar viendo, ¿no? Pero sí es necesario que se ponga más, este sí es un tema de todos, esta parte de ponernos a trabajar sobre qué se tiene que hacer para la reinserción y cuáles cambios se deben de hacer, sí, aquí sí nos corresponde a todos sentarnos a ver qué es lo mejor, porque está clarísimo que aumentar penas no va a funcionar. Exactamente, ya estamos casi por despedir, pero doctora, si me permite, yo me quisiera regresar un poquito a los primeros minutos de esta mesa, en donde, bueno, ya comentábamos ahorita la cuestión de las mesas de seguridad, de estas reuniones diarias. Si va o no va el gobernador y demás, pues bueno, podrá haber agenda y un sinfín de cosas o justificaciones, pero me regreso al punto que comentábamos también más temprano, en el sentido de este acuerdo que se presenta hace 2 años aproximadamente y que nos decía usted hace unos momentos, pues nosotros propusimos estos puntos, o muchos de estos puntos, y quedó en papel. Sí, así es. ¿Está destinado a quedar en papel? ¿Qué les dicen? ¿Qué proponen? ¿Cómo va? Hay que tener en cuenta que este acuerdo se firmó, si mal no recuerdo, un 24 de octubre a las 8:30 de la mañana. Hace 2 años. Sí, en el que prácticamente había 8 ejes, había 6 objetivos generales que de alguna manera hablaban ahora sí, del fenómeno criminal de una forma transversal. Y obviamente más, era muy complejo, porque inclusive estaba la parte de la reinserción, estaba la parte de la prevención, estaba la parte de las modificaciones legislativas que se tenían que llevar a cabo. Pero pues conforme hay cambios en las mismas instituciones de las personas, pues también hay cambios en lo que se quiere hacer y cómo se debería de hacer, ¿no? O cómo pensamos nosotros en un inicio que se debería de hacer. No hemos tenido ahora sí referencia al tema, lo hemos colocado en algunas ocasiones, pero pues no tenemos respuesta, tengo que decirlo de esa manera, porque al final yo, como les decía, pues firmaron todos, o sea, firmaron todos los secretarios, firmaron diputados, firmaron todos los alcaldes, firmamos muchas organizaciones de la sociedad civil y pues está ahí, o sea, ahí está, ahí está en el escritorio. Y la verdad, creo que si trabajáramos al menos poquito de eso, hablando ya de poder colocar acciones, objetivos, ser medible, etcétera, pues creo que podemos empezar a tener algunas respuestas, porque prácticamente sí incluye a todos los temas, absolutamente todos los temas que podemos vernos y pues necesitamos tener un rumbo en el sentido de que el día de mañana tendremos que evaluar, o sea, tenemos que evaluar lo que se hizo. Y si no está en un papel, si no lo podemos revisar, si ahorita revisamos, por ejemplo, el plan estatal de desarrollo, pues mucho está enfocado a víctimas. Entonces, sí, ese es un tema, claro que es un tema y es un tema muy importante y por lo pronto al menos ya tenemos un espacio donde ya pueden atender a las víctimas que estaba bien olvidado, ese es un gran avance. Pero ¿y todo lo demás? ¿Dónde vemos todo lo demás? Efectivamente. Javier Garza Murúa, ¿qué nos deja de conclusiones de esta mesa antes de terminar? Pues mira, yo creo, yo siempre lo he mencionado, ¿verdad? No hay como que se involucren todas las personas. Se hacen acuerdos bastante buenos entre grandes autoridades, pero la patrulla y los policías que andan en la calle ni saben. El día a día hay que vivirlo para poder entender esto, ¿verdad? A mí me tocó la fortuna de poder andar en la calle, conocer de viva voz de la gente, la percepción de la gente, cómo te trata, por qué suceden las cosas. Porque cambiamos muchas cosas los mandos, pero a veces no llega hacia los principales, que son los que andan en la calle, los que están arriesgando la vida. Los que están en la acción. Ellos no saben qué es lo que está pasando. Entonces, con la ciudadanía, por ejemplo, un tema importante fue que para cambiar la percepción, muchas veces yo invité pues, a mamás o papás a que nos acompañaran arriba de las patrullas. Nada más hacían un rondín y decían, no, ya entendí, yo voy a apoyarlos, ya entendí, ¿verdad? Tienen que vivirlo para poder entender todo esto, ¿verdad?
no es cuestión también de dinero, sirve, pero es más de voluntad, más de ganas. Y la famosa enjundia. proximidad. Bueno, la proximidad, te soy franco, siempre se ha trabajado en Nuevo León como policía de proximidad, pues es la policía de primer piso. Pero programas que teníamos, por ejemplo, como el policía de barrio, que se quitaron, eran fabulosos, ¿eh? Pero como yo no lo hice, quítalo, ¿verdad? Sin evaluar, espérate, Los resultados. chécate con los vecinos, chécate las estadísticas, todo eso, ¿verdad? Porque me consta, colonias de escasos recursos se ponían de acuerdo y compraban su patrulla. Sí. Y nosotros poníamos los policías y equipábamos la patrulla. Y la gente de esa colonia cuidaba en esa patrulla como si fuera de ellos. Y a los personal. policías como si fuesen de la familia. A los policías, ese policía es nuestro, ¿verdad? Entonces lo cuidaban bastante. Había otro nivel de policías que si él ocupaba apoyo llegaban a ayudarle, ¿verdad? Pero funcionaba perfectamente bien. Y en lugar de haberlo hecho mucho más grande ese programa, se hizo muy chiquito. Desapareció prácticamente. Desapareció completamente. Entonces, por ejemplo, no sé si te acuerdas del operativo de transporte, te tocó conocerlo. El operativo de transporte era fabuloso, porque andaban los policías arriba de los camiones. Le daba mucha tranquilidad a la gente cuando vas y se sube un policía o dos. Pues ahorita tendrían que esperar revisar. 2 horas para subirse al camión los policías también. Si es que llega el camión. Pero como bien dicen, los tiempos son diferentes, ¿verdad? Digo, hablando de cifras, fíjate, por ejemplo, San Nicolás tenía 12.3 delitos por cada 100,000 habitantes. Delitos, no homicidios. Sí, sí. Delitos en general, por cada 100,000 habitantes. Era una chulada. Pero no es igual cuidar San Nicolás que cuidar Guadalupe. Claro. Es muy distinto. Digo, es bien fácil. Chécale, por ejemplo, quién... Del 100% de los habitantes de San Nicolás, ¿cuántos son dueños de sus casas? Estás hablando de más del 90%, son dueños de sus casas. Y Guadalupe no es igual. Te pones a checar, por ejemplo, San Nicolás con Santa Catarina. El porcentaje de la gente que tiene empleo formal en San Nicolás es mucho más alto que Santa Catarina. Entonces, no puedes decir, yo San Pedro lo tengo bien seguro, porque yo soy muy buen jefe de policía. Soy bueno para conservarlo, ¿verdad? Pero no es igual cuidar Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Monterrey, todo es distinto. O el estado en general. Que por cierto, dejé ahí pendiente el tema San Pedro, que decíamos se cuece aparte, y que estamos viendo con preocupación cómo están yendo las cosas en San Pedro. Pero tiene muy buena policía, ¿eh? Sinceramente te lo digo, porque nosotros vemos todos los días, ¿verdad? Vemos los avances, todo eso. Tienen excelente equipamiento, capacitación de primer mundo, sinceramente, capacitación. Pero también tiene una cosa muy importante, hay mucha lana. Sí. Y eso acarrea las avispas. Claro. Sobre la miel, ¿verdad? Y es un problema que tiene que enfrentar la policía todos los días. Pero ¿a qué se deberá que lo que no veíamos hace apenas unos meses, de repente hay un boom de este tipo de situaciones de inseguridad, específicamente en San Pedro? Bueno, es el pleito de grupos, ¿verdad? Si están tranquilos, si está un grupo tranquilo en San Pedro, no va a pasar nada, o en San Nicolás o donde sea. Vienen otros, o vienen vendedores de droga con un producto y los otros se enojan y empiezan a pelearse, ¿verdad? Es bien natural porque es el comercio el que está marcando, ¿no? Pero ahí no tiene que ver, tú no puedes decir esto sucede porque hay una mala policía. No, son condiciones comerciales del lugar, porque hay pueblos que no hay dinero. Entonces, ahí no hay venta de droga porque no hay dinero, ¿verdad? La problemática está donde está el dinero, ¿verdad? Donde no hay dinero, quizás es pelean otro tipo de cosas. Pelean otro tipo de cosas, ¿no? Por la cervecita o la gasolina, ¿verdad? O simplemente el territorio para establecerse ahí. Exactamente. Sí. Bernardo. Bueno, yo pienso que muy interesantes los comentarios de los dos invitados que trajiste,
mi querido Julio, pero Y el yo tercer creo que, invitado también, bueno, por yo supuesto. humildemente De como casa, un periodista pero- nada más, Claro. creo que es bien importante lo que mencionaron del tema de las víctimas. Creo que es muy importante el tema también de procurar la justicia, de Ujú. investigar el delito y de que haya una sensación o un sentido de que sí se puede lograr, Exacto. que si a mí me asaltan, que si a mí me roban, va a haber una investigación Claro. y que me va a llevar hacia que pues los responsables paguen como tengan que pagar o a una retribución en todo caso del daño. Pero que se genere la confianza para Pero que que la haya una gente haga confianza. eso. Creo de lo que dices, Javier, que sí hay, por ejemplo, en Fuerza Civil me parece que tiene un nivel de confianza relativamente bueno, sobre todo por cómo se vivían en otros Sí. tiempos. Ujú. Claro. Creo que sí, la gente cree más hoy en la policía. Creo también que no está la situación como la que vivimos en otros años, en donde, por ejemplo, todas las policías municipales estaban infiltradas. Infectada. Creo que ahorita la situación es diferente. Creo que hay condiciones y razones para poder enfrentar de diferente forma. La situación es mucho más grave. Sí. El problema y el desafío es mucho mayor, ¿sí? Y evidentemente no es un trabajo solamente de una Ujú. autoridad o de un nivel, sino es de los 3 niveles. ¿Y qué nos falta? Pues coordinación. Nos falta el trabajo inteligente de la política, que hemos visto que aquí está ahorita, desafortunadamente, por los suelos. Y si Carecemos de él totalmente. carecemos ahorita. de esa Mm. capacidad política de decir vamos a atender lo esencial. Podremos Sí, estar claro. peleados, cada quien va a tener sus intereses, pero no, están subordinados todas las acciones y todas las medidas al interés político, a los calendarios que son muy caprichosos electorales y más en estos tiempos en donde ya vienen menos de un año, Ujú. casi medio año para unas elecciones en donde además, bueno, sabemos que aquí, quién sabe si se nos vaya medio gobierno estatal a contender a las presidenciales, ¿no? Pero sí, definitivamente creo que hay muchas cosas que no se están haciendo. Y una muy importante, no ver el problema de manera monotemática. Ujú. No verlo nada más desde la perspectiva de, ya tenemos más vehículos, más helicópteros, Ya más la elementos. hicimos. Sí son Exacto. importantes, pero no es lo único. Y no Muchas- manejar mensajes equivocados de que estamos blindados, porque pues desafortunadamente no estamos blindados. Hay que ser más realistas, Claro. poner los pies en la tierra y sobre eso poder enfrentar de mejor forma este flagelo tan grande que es el de la seguridad, la inseguridad. Valga la comparación, ¿no? Como con el agua. Con el Tenemos agua, pues Sí. No. la gente se confía y Entonces no gasta habría más. recortes. Estamos blindados, pues parecería que todo está bien, Sí. pues se puede bajar la guardia y sucede lo que Ya sucede. olvidémonos de las frasecitas de marketing y hay que ponernos a trabajar. Porque Ya no somos candidatos, ya Claro. somos gobierno. Claro. No, claro, porque para imparable la inseguridad. La No, inseguridad es así. Y este tema del desafortunadamente. agua y todos estos temas hay que verlos a prospectiva, porque si no, se los van a hacer un tema de seguridad. O sea, este también son realidades. O sea, ¿qué temas estamos dejando de ver porque no planeamos para el futuro? Y estos temas, el agua, etcétera, van a ser un problema de seguridad. O sea, Deriva en sí, claro. Y no se está viendo como tal. O lo vemos como un problema social, que también ha sido una de las grandes situaciones. ¿Qué es problema social? ¿Qué es problema preventivo? Y al mezclar todas es una serie de cosas que a veces no le dan la respuesta que se necesita. Exactamente. Pues yo quiero agradecerles infinitamente a los tres, doctora, Gracias, gracias. Bernardo, comandante, que hayan estado con nosotros esta mañana para poder platicar de este tema que sí nos quita el sueño, hay que decirlo también, lo he comentado en ocasiones anteriores, el hecho de que la inseguridad esté tocando a la puerta un día sí, el otro también, por supuesto que nos quita el sueño, los ciudadanos estamos en medio de todo este fenómeno, nos preocupa también por todo lo demás que puede venir, ¿no? El hecho de que puedan irse empresas, puedan bajar los empleos, que empiece a haber más necesidades, deriva en muchísimas cosas la crisis de seguridad aquí en el estado de Nuevo León, que sí, se ha dicho, sucede en todo el país, Nuevo León es parte de y no puede quedar exento, no puede quedar fuera, pero lo que sí se requiere, y me voy con lo que tú comentabas, Bernardo, también, la coordinación, que es sumamente importante. Vemos el esfuerzo que hacen los policías estatales, que están muy comprometidos, los policías municipales, que están con las uñas, pero a nivel federal no vemos realmente que haya ese compromiso. Sí en palabras, sí para la foto, vemos que llegan y llegan y llegan, pero vemos cuando llegan, pero cuando se ofrece, no están. Y dejan solos a los de aquí.
Y ese es un grave, grave problema. Hay una presencia, pero más una presencia disuasiva, o sea, no hay un combate frontal. Claro, para llegar a acordonar un lugar donde haya sucedido un hecho violento, bueno, cualquiera creo que puede hacerlo. Pero ya para disuadir es el trabajo que tendrían que realizar. Entonces, mientras cada uno haga lo que le toca, creo que podríamos empezar a avanzar. Que haya un compromiso, que se dejen los discursos, que se dejen las peleas, o bien, como decías, Bernardo, pues que sigan los pleitos, pero que no dejen de atenderse problemas tan graves como esto. Así es. Sobre todo ahorita con tanta deshonestidad como ha estado creciendo, la deshonestidad en los trabajos, hasta en las escuelas, ¿me entiendes? En todos lados. Sí, cualquier persona ya te quiere robar, transar, y eso no trae muy buen futuro, la verdad, muy buen futuro no hay. Y volvemos a la prevención. Más trabajar. Es que Valores. Sí, ahí está todo. ahí está Valores. todo. En lo preventivo. Un trabajo sin duda también de todos, de los ciudadanos. A Así nosotros es. nos corresponde muchísimo también dar la lucha frontal, exigir, por supuesto, a quienes les tenemos que exigir, en este caso, a las autoridades de los 3 niveles de gobierno y también a los diferentes poderes, en este caso, en el de la seguridad o inseguridad, dependiendo cómo lo veamos. Le agradezco mucho el favor de su atención y los esperamos en una próxima emisión de A Fondo, aquí a través de las plataformas de ABC Noticias. Soy Julio César Cano, deseo que tenga un extraordinario día y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.